Ahora sí. Está habilitado entonces. Bueno, Ahora sí. vamos de nuevo. Es bueno. Entonces volvemos a la que teníamos. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Sí. Bueno, entonces, el periodo tenemos 1550 a 1860. Y esto estaba condicionado, que dijimos que es una de las cosas que nos van a regir en todo, que es las leyes de Indias, y que era un modelo cultural respecto a lo que se hacía en América a través de un trazado que se preveía. Dice, el elemento que fue vehículo para lo que la corona española es consciente, era el urbanismo colonial. O sea, estamos agregando acá a urbanismo una palabra que tiene todo un sentido, ¿no? Dice, la ciudad tenía ciertos ingredientes que eran esenciales y determinantes. Se constituye como una teoría urbanística, pero era para aplicarla como un plan de conquista. O sea, ya va teniendo ciertos condimentos que no los pensamos, ¿verdad? Entonces, este plan de conquista, dice, era toda una cuestión de que hacía a normas, con una cantidad de normas, que tenían que ver con lo legal, lo económico, lo administrativo, y que en el fondo sabemos que era para urbanizar en el sentido en que lo tomamos como si fueran las leyes de India para eso. Pero en el tema de lo que uno viene claramente pensando en un plan de conquista, el resultado que iba a haber era una colonización. Y no es lo mismo que urbanizar. Y de allí surge la ciudad, porque en el fondo es lo que nos dejó a nosotros. Entonces esta ciudad dice que es reflejo de la organización y administración de las instituciones en América y el símbolo del dominio de la raza, o sea, la gente, la riqueza y la religión. La ciudad, dice, tomada como un testimonio de urbanismo consciente, es una operación para poblar, una operación de poblar. Y entonces se tomaban como base de aprovisionamiento, factorías comerciales, cabeza o puente para nuevas penetraciones en el territorio, eslabones de una amplia cadena de nuevos dominios, centro administrativo local y regional, elemento de sometimiento de la población indígena y un polo de control de la propiedad privada. Bastante serio todo esto para hacer un trazado de ciudad, ¿verdad? Porque se están extralimitando, digamos. Esta operación de poblar tiene estas características. Y dice, el asentamiento en América era de carácter centrífugo, porque explotaba todo su entorno, o sea, era puerta para integrar o un puente para nuevas penetraciones, había todo un control desde ese polo hacia lo que seguiría la propiedad privada, eran para poder, era la cabeza o puente para que se crearan nuevos desarrollos, entonces se hace como que es centrífugo porque actúa, el polo actúa con su entorno, ¿verdad? Y entonces dice que estos asentamientos fue un proceso de ciudad que se lo ve desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia. Y como explotó en el entorno, que se caracteriza que tomó de centrífuga. Y tenemos que se desarrollaba un esquema teórico. ¿Sí? Dice, normativas y disposiciones ampliadas y mejoradas por el Consejo de Indias de España en América, con antecedentes de ciudades del siglo fíjense, 4 y 5 antes de Cristo, o sea, como eran Mileto y Efesios. Eso es lo que decíamos que teníamos las ciudades de el Cardo y el Decumano, o sea, esas dos divisiones que eran ortogonales y que marcaban el norte-sur, el este-oeste, que se tomó más que nada en el tema de las calles, en el trazado de la trama vial, eran viejas ciudades. Y del siglo, o sea que esto era antes de Cristo. Entonces, la cuadrícula que funda, digamos que teníamos como verdadero resultado de esto, es la ley de ordenamiento territorial y de construcción de la ciudad. O sea, esa cuadrícula que resulta de aplicar el Cardo, el Decumanus y hacer las divisiones,
como si fueran todas ortogonales, es lo que nos da como una ley, se lo puede leer como una ley de ordenamiento territorial y de construcción de una ciudad. Y entonces dice, el nuevo asentamiento debería contener viviendas tipo, tenía que tener su trazado urbano de forma regular, y el entorno inmediato a eso quedaba, pero dice, lo que era al inmediato a este trazado de la cuadrícula, se ordenaban lo que eran los ejidos y las dehesas. Ejidos y dehesas eran los nombres que tenían una división jurídica de tierras que estaban sin cultivar, que eran colindantes al trazado, o sea, a las manzanas que llevara la cuadrícula esta fundacional, y quedaban como reserva de propiedad y de uso público. Entonces dice, el trazado nos daba el ordenamiento de la ciudad y a partir de 3 elementos, en función de 3 elementos básicos. La plaza, los solares y las calles. Ay, ¿qué fue? Ahí está. Las plazas, los solares y las calles. Y dice que se definieron áreas edificables o no edificables y espacios públicos y privados. O sea, hay un primer reconocimiento de este tipo de división de espacios. Y de allí tenemos que el trazado de estas líneas perpendiculares y paralelas dentro de lo que era la trama ortogonal dio el núcleo urbano que estaba integrado en el concepto rural circundante común a la ciudad. O sea, era un núcleo urbano, pero integrado a su entorno rural. Había una unidad funcional, servicio de apoyo para la economía de subsistencia y la labor pobladora, que era una unidad ciudad-región. O sea, tener el polo este del núcleo de ciudad y el entorno le daba como el carácter de ciudad-región. El uso del suelo urbano y rural estaba regulado, o sea, no era espontáneo ni que no tenía normas. Tenía sus normas para zonificarlo. Era como un régimen de tenencia de tierras y era para desarrollo y arraigo de la población. Entonces ya había ahí un ordenamiento urbano importante. Entonces la ciudad y sus elementos componentes, lo que se van a leer es la Plaza Mayor, que estaba en el centro, que era rectangular y era para actos de concentración pública, el mercadeo. Dice, en sus ejes, o de sus ejes de las esquinas, partían las 4 calles principales, pero ¿qué pasa? De la mitad de cada lado. Eso decíamos que está dado en el ejemplo de San Juan, que se mantiene tal cual y no ha sido modificado, y los que han cumplido a tabla rasa, digamos, pero estrictamente lo que decían las leyes de India, tendrían que tener estas avenidas a mitad de cuadra. Nosotros no, o sea, no se lo hizo así. Y luego el entorno a ese primer espacio que reconocemos como una manzana que estaba pública, que era sin construcción, que era la plaza, en el entorno inmediato a la plaza se desarrollaron obras, otras iglesias y conventos, las calles, que todo esto tenía algún fin y se habían pensado para algo, las manzanas y cuadras, el ejido y las dehesas, las chacras y las estancias. ¿Cómo era este ordenamiento? Este ya era urbano, ¿verdad? Entonces dice, sobre graderías para la mejor visión por la gente, previsión de lugares de reunión, tipo atrio, y como plazas menores. Delante de cada iglesia, delante de cada ese lugarcito que quedaba sin construir, un área sin construir, que sería lo que se llama atrio, era como para hacer una plaza menor o para reunión de la gente, ¿verdad? Y entonces estaban localizados junto a las iglesias y venían localizados con la iglesia según la orden a la que dependían en distintas direcciones, pero estaban en correspondencia con lo que dijimos el otro día, con los 4 puntos cardinales. Esto venía reglamentado ya por las leyes de India. Las calles, que era por una cuestión de asoleamiento, decían, debían ser anchas en las zonas frías y angostas en las zonas con calor. En La Rioja las hicieron a todas de 12 varas, que más o menos el metro andaba por el valor de la vara. Ellos decían que por el asoleamiento fueran así, angostas en zonas de calor y anchas en zonas frías. Y bueno, esto es si no tuviera ninguna forestación ni nada, eso es lo que se puede
cuestionar, ¿verdad? Que por qué tuvimos que hacerlas mucho más anchas. Anchas en zona fría no tendría mucho sentido, porque allí es un viento y una cosa que no tenés con qué taparte, ni con qué protegerte. Sin embargo, estaban previstas así, pero por el asoleamiento. Y dice, las manzanas y cuadras eran los solares. Estaban divididas las manzanas en 4 fracciones. Cada una de esas representaba un solar. El ejido de las dehesas, el nombre más rarito que decíamos que era una figura jurídica de división, era colindante a la traza de la ciudad como reserva de tierras. Y el uso era el ejido para crecimiento futuro de la población y las dehesas para pastoreo de animales. En cuanto a chacras, eran aproximadamente de 180 hectáreas, estaban próximas, desde luego que uno reconoce el ejido de las dehesas, venían las chacras, era un espacio con destino a cultivo de cereales y para la cría de ganado. Todo esto pensado en la cría de ganado para que abasteciera a la población, ¿verdad? No pensaban en más que eso. O sea, es como si la población fuera a ser la misma todo el tiempo. Y las estancias eran áreas para mantenimiento y cría mayor, o sea, aquella era para la cría de ganado más chico. Para la cría mayor eran aproximadamente 2.000 hectáreas, estaba apartado del poblado y guarecido de posibles ataques indígenas. O sea, tenía alguna cuestión como que lo que son los sitios estos que estaban como fortaleza, y para juntar, para tenerlos como a lo que es el ataque de los indígenas, porque venían a buscar y se llevaban todo lo que eran las cabezas de ganado. Y entonces era apartado, pero estaba guarecido, o sea, estaba protegido de pequeños ataques indígenas. Y aquí vamos a ver, con lo que es la cuadrícula de La Rioja, vamos a ver, pero sintéticamente, ¿qué era esto? Decía, bueno, en 1591 se hace el trazado original de lo que es la cuadrícula. Y estaba justo a un desagüe, junto a un río, que era lo que después se vio que era el río Tajamar. No era un río, era un desagüe. Y luego se hizo la fundación de estas 81 manzanas, que surge de poner 9 en un sentido y 9 en el otro, 9 por 9, 81. ¿Y cómo fue el trazado colonial respecto de lo que fue el crecimiento? Bueno, acá lo primero que pescamos fue que hacia el sur de la cuadrícula ya venía el canal que hemos dicho de Pango, que hoy está soterrado, pero que iba allí con su curso. Y lo que era la zona de lo que eran las quintas y las primeras zonas para urbanizar, que hicieron que la cuadrícula fuera imposible de replicar tal como estaba. ¿Por qué? Porque aparecieron accidentes geográficos naturales que le impidieron que el crecimiento fuera realmente como estaba planificado y que fuera siguiendo la cuadrícula ortogonal. Obviamente que donde hay un trazado de un cauce o donde hay un accidente como si puede ser un bordo, obviamente que ahí hay que acomodarse a lo que es la topografía, y no era tan fácil replicar esto, de seguir poniendo paralelas y ortogonales, ¿verdad? En los dos sentidos. Entonces, ¿qué se reconoce como de la fundación y que cumplió realmente con lo que estaba pactado? El caso de las calles por la mitad de manzana, no. El caso era que iban a los ejes, que iban las calles, iban a salir de las esquinas de la plaza, como salen acá, en La Rioja, y no del centro, o sea, en ese eje y en este eje. ¿Vieron el cuadradito original acá? ¿Sí? Y entonces tenemos después que según las órdenes religiosas, tomaron los distintos puntos cardinales, el trazado ortogonal lo estamos viendo, que hay un cierto orden, que son calles angostas y que tienen ciertos límites cuando llega al río. Y cuando hay vías férreas, y cuando hay canales de lo que es, más todavía se empieza a ver como que no se puede. En algún momento apareció el ferrocarril y allí no pudieron crecer como estaba previsto tampoco. O sea, para todo el entorno fue imposible replicarla. Y entonces nos queda como que estaba una parte de expansión descontrolada, porque según fue pasando el tiempo, la expansión ya se fue de lo que serían estas
manzanas que eran las manzanas de guarda, o no me sale el otro nombre. ¿Cómo era? ¿Ustedes no lo leyeron, chicos? De servicio, la última. No, la última, que era como una de contención que los tenía para control. La manzana de... Ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, De servicio me sale, pero ahí me fijo. no, es la última. El centro plaza principal, rodeada por los equipamientos institucionales y el religioso. ¿Qué pasa? Dijimos, en la manzana principal, esta que es la que da origen a la cuadrícula, es la de la plaza, el espacio público. En torno a ella, y ¿Esta? siguiendo, ¿cómo? Calle de Ronda se llama. Esa, de ronda, esa es. Es que era como decir, bueno, tengo una de control de que hasta allí es. Esa es la calle de ronda. Sería la última. Bueno, y decimos, frente a la plaza y siguiendo el trazado de lo que era el ortogonal, o sea, esta que es una cuadrícula perfecta de suma de esta ortogonalidad que daba en los dos sentidos, esto hizo que se aparecieran las primeras manzanas rodeando la plaza. Y esas manzanas rodeando la plaza iban a ser las manzanas que dijimos fueron a manos de la gente más pudiente. Y en principio a los poderes del Estado que bueno, no era una provincia, era parte de un virreinato, pero bueno, no era parte de un virreinato, era parte de un costado del virreinato. Nosotros no éramos virreinato. Y era directamente una ciudad colonial. Y sí teníamos que a la vuelta tenía enfrente a lo que era la plaza, la autoridad máxima, que sería el cabildo, y casi compitiendo la autoridad, lo que es la iglesia mayor, o sea, la catedral, como diciendo, bueno, mira, si está el poder político, el poder religioso también está acá, ¿sí? Que tenía cierta importancia. Sabemos que todo lo que era el oro y que iba al virreinato después fue a parar a otro lado, pero que realmente fue el curso que siguió y es como si hubiera estado trazado ya ese destino de lo que era el oro y termina estando en el Vaticano y desde los reyes de España pasaba todo para allá. Entonces, el tema es, tenemos los poderes más importantes, después se agregó el poder judicial, ¿verdad? Con lo que es los tribunales. Y quedó para una cuadra y frente a otro espacio público, cuando tuvo el momento de la legislatura, cuando tuvimos este, nuestra independencia y fuimos autónomos, entonces allí ya se creó también las cámaras de lo que es en la provincia, y esa sería la legislatura. Pero en este costado ya no entraba, por eso se sacó para afuera, pero lo máximo en ese momento era Dios o la religión que tuviéramos y el tema del cabildo, que era la casa que concentraba toda la autoridad dependiente de España. ¿Está clarito eso? Sí, Lo mismo lo van a repetir Sí. ustedes y lo van a dar con más, no tanta síntesis, lo van a dar más regulado ustedes, el grupo de Lucas, ¿verdad? Sí, con Bien, Lucas y Gómez. Lucas y Gómez. Bueno, por ahora acá terminaba y era el tema de lo que era la ciudad colonial en sí, la de la fundación. ¿Qué pasó? Esto fue creciendo en el tiempo y es lo que yo le pedí a los chicos que no dejen de analizar qué pasaba con La Rioja, porque La Rioja va a ser el asiento del trabajo final, entonces tenemos que seguirlo. Si bien tenemos el caso de Brasil, y tenemos, bueno, no anduvieron los ejemplos, pondrán algunas conclusiones, pero no nos seguimos hasta el año 2000 y pico, 2021. En cambio, La Rioja sí, porque es el asiento o la base donde vamos a nosotros a presentar el proyecto. Ahora vamos a mandar la otra. Y vamos a... Ay, no hice stop share, espérense. Ahora sí. No está compartiendo, ¿no? No, nada todavía. Y ahora sí, cerrar.
Siguiendo con el caso de La Rioja, que es lo que le pedí a los chicos que no desatendieran, vamos a tener, ¿dónde está el power? Así está. La ciudad de La Rioja, y lo tomamos hasta la fecha, o hasta lo más cercano que podamos para el análisis, ¿verdad? Y entonces, teníamos que partíamos de esto, de este trazado colonial, que era el que ¿Profe? justamente, sí, Entiendo. ¿eh? Todavía no está compartiendo. Ah, ¿no compartió? Apa, Creí que estabas preparando algo, por eso no dije nada. no, no, no. Volvemos allá, termino, share. Bueno, ahora sí. Aquí estamos ahora con esto de que va a seguir ahora y más en profundidad, y es lo que digo que los chicos también lo van a desarrollar y con más profundidad también ellos, que si no va a ser lo mismo. Espérense que pongo presentación. Ahí. Ahí sí. Bueno, buenísimo, gracias. En el caso de lo que habíamos dejado hasta lo que fue la fundación, o sea, trabajando hasta el 1860, el primer periodo ese, con La Rioja, 1810 ya empezamos a cambiar, pero fue más lento que en todo lo que era Latinoamérica. Entonces vamos a ver qué pasó en La Rioja. Fíjense, la estructura urbana no puede desentenderse, o sea, un sistema o subsistema dentro de lo que es la ciudad de La Rioja, o la capital, tiene su estructura armada y tiene todos sus componentes que van a estar siempre siguiendo la teoría de los sistemas, en contacto, digamos, en relación con el todo y con otros, otros elementos, o sea, para eso es una estructura. Y este es uno de los elementos que tiene, que era el medio natural. Entonces, si uno analizaba la planimetría nomás, la ciudad fundada con el nombre de Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, el 20/5/91, que fue hecha por don Juan Ramírez de Velasco, tenía esta caracterización. Estaba en el Valle del Yacampis, el sitio fue elegido para la fundación de acuerdo a las ordenanzas reales, ellos creyendo que cumplían con todo lo que decía, y no era un río. El verdadero río podría haber estado allá cerca ya de Chilecito. Estos eran desagües naturales, ¿verdad? Y entonces dice que el lugar o el sitio donde se lo fuera a plantar en la ciudad tenía que ser ni muy alto ni muy bajo, al lado de un río donde hay leña y pasto y aborígenes cerca, obviamente siguiendo este plan nefasto que era de conquista, ¿verdad? Y de colonizar. Entonces, ese era el modelo, y donde ellos lo asentaron realmente, si uno analiza la topografía, por eso La Rioja tiene la rigurosidad del clima y la hemos heredado, por eso justamente no estamos al lado de un río, estamos al lado de lo que es un drenaje, un desagüe natural, y lamentablemente, fíjense, recién a cuánta distancia está la cota que tiene un nuevo valor. Y recién lo que es todas las cotas estas que están más cerca y que tienen este sistema, o sea que son como dos grandes, ¿cómo se les llama? Como dos crestas, digamos, una y dos, no son vallas, son crestas. Bueno, entre eso y eso es diferencia de clima, es diferencia de suelo, es diferencia de todo. Y tras que veníamos mal, porque estábamos mal ubicados, o sea, como relegados, el lugar para generar la ciudad no fue el mejor. Y nosotros, es una herencia que la tenemos. Los climas son terribles, el centro se quedó en un pozo, se está subiendo hacia poco a poco, pero de poquito y de muy poco valor, lo que es la trepada que hacemos en lo que se asciende la cota. Y bueno, recién cuando vamos para Cochangasta uno puede decir que estoy tomando un poco más de aire, y recién cuando uno ve el pie del cerro va a poder decir, tengo realmente movimiento de las cotas y tengo en altura como para poder decir tengo aire. Entonces, el tema era
que ya hubo un error acá y fíjense a cuánto de esto, ¿no? Cuando hacemos el esquema de altimetría, o sea, siguiendo con el medio natural, esta le da todas las pautas de lo que teníamos. Estaba la ciudad a 7.000 metros, a 7 kilómetros, empezaba recién el primer desnivel que hay. Y con lo que uno llamaría digamos, el pie de cerro, donde las cotas son mucho más, de valores mucho más altos, y entonces se nota que uno va a hacer una trepada fuerte, con una gran pendiente. En cambio acá el desnivel era muy suave, como la pendiente, y estábamos al nivel de los 600, de los 500, o sea, y a 7 kilómetros de lo que podía ser este cambio de topografía. Todo esto, para donde creciera, iba a ser un pozo realmente, y es lo que se percibe cuando uno está acá en el centro. El esquema original de las leyes de India, dijimos, se organiza en espacios con dos ejes, 1 y 2, perpendiculares que pasan por el centro de la plaza. Acá volvemos a decir, pasaron por las esquinas de la plaza. Este caso está visible en San Juan. Dividen la ciudad en 4 sectores, 1, 2, 3 y 4. En cada uno hay una reserva, una tierra para una iglesia y un convento. Y entonces decimos que ese modelo teórico es el que se repetía en todas las ciudades de la fundación, pero acá en La Rioja fue modificado, ¿verdad? Y quedó este modelo. Y este modelo parte de la plaza, la zona de las iglesias, que en cada punto cardinal uno puede leer si son los franciscanos, los dominicos, o son los jesuitas, o los de la iglesia mayor. Tenemos la zona de las iglesias con conventos y principales personalidades, claro. ¿Qué pasó? Las cuadras estas le daban a los que eran los conventos, pero también les quedaron cuadras sin utilizar, y esas fueron para la gente que tenía mayor poder. En un momento que se lo leyera como parte de la ciudad, y en otro momento hacia el poder político y el poder religioso, y luego fueron los de mayor poder adquisitivo, ¿sí? Toda esta zona quedaron los apellidos más reconocidos y las iglesias. La zona de vecinos ya de menor categoría pasó a ser el uso de las cuadras adyacentes, o sea, las que seguían. Y aquí estaba la zona de la cuadra de servicios, que decíamos se lo reconocía a partir de eso, porque inmediatamente venía una cuadra de ronda, una calle de ronda, ¿sí? Entonces venía la cuadra de servicios y la calle esta última que era de ronda. Y si uno quisiera leerlo como con términos de hoy, podría ser lo que es una circunvalante, ¿verdad? Que nos permitiera acceder por cualquier lado. Y bueno, en el caso de las iglesias teníamos la catedral, la Santo Domingo con los dominicanos, la San Francisco, ahí tienen un numerito, todas están puestas, la Merced y el Cabildo. Entonces estarían ocupando realmente de la plaza todas estas zonas más importantes. Estos nombres son los que tienen a hoy, ¿no? Y acá estamos reconociendo lo que es un solar, un espacio que ocupa de toda la superficie de la cuadra un cuarto, que vendría a ser 2.500 metros cuadrados. ¿Qué pasó? En los primeros años de la fundación, y dice, el área circundante hasta el 1630, o sea, desde que se fundó y hasta el 1630, ¿qué pasó? Reconocía el río y reconoció que había zonas de quintas, había zonas de quintas hacia el norte y hacia el sur, hacia el suroeste y noreste. Esas quintas eran tanto en Cochangasta como en Vargas, lo que hoy se conoce como eso. Y que han quedado algunas propiedades que han quedado con terrenos grandes y que hasta hace poco, que no se han subdividido ni nada, han sido usados para quintas. Después cuando han entrado a especular con el valor de la tierra y todo, ahora más cerca de lo que es nuestras urbanizaciones, se han perdido casi toda la zona de quinta, pero si no, uno acá andando puede ir viendo que son el origen de los loteos nuevos, ¿no? Y luego quedaba en lo que era, en el año en que entró el ferrocarril, apareció esta barrera y apareció
bueno, el río era lo natural que estaba, y entonces ya eso es lo que no permitió seguir con la cuadrícula. Llegó hasta un punto en que se pudo ir replicando, pero cuando había que salvar el río o llegar allá, estábamos con el accidente del río, y acá es cuando parece que no tendríamos cómo pasar acá, porque era donde estaba desarrollado el canal de Pango. Vamos a seguir. En 1625, dice, en los primeros años la ciudad creció rápidamente. Ahora, en 1625 había 250 españoles y algunas decenas de casas, además de plantaciones de frutales en Vargas y Cochabamba, la zona esa de quintas. ¿Qué sigue? Hasta el 1800, todavía no estábamos liberados ni nada, o sea, todavía era en la época de los españoles. El trazado realizado en el momento de la fundación fue completándose y se fue ocupando lentamente en los años siguientes, o sea, con el criterio de lo que era la manzana, teniendo en cuenta que estaba el solar de los conventos y estaba la otra para la gente que era de poder, de cierto poder adquisitivo. Entonces, lentamente en los años siguientes, la implantación de La Rioja lejos del camino real, o sea, era una huella que había, llegamos a La Rioja, condicionó la vida de sus habitantes por la escasez de productos de autoabastecimiento. Por esto La Rioja no tuvo lujo en grandes edificios, y la vida fue sencilla y solidaria. Digamos, la escasez de productos venían porque por esa huella era mínimo lo que pasaba. Lo otro iba buscando el camino real y llegar a servir a los mejores puntos de atracción, ¿verdad? De los centros estos donde estaban cerca del camino real. Pero lo que era esto, volverse para acá, que llegaban los productos, bueno, como cuando yo me vine a La Rioja, era el terror. O sea, tenías que pagar mucho más y no había tanta variedad. Entonces, los productos, y eso, fíjense, fue hasta el 1984, de terrores. Entonces, por la escasez de productos que se autoabastecía, dependía de todo lo que le traían desde el puerto y desde los centros importantes. Entonces La Rioja ha crecido con una cierta humildad, ¿verdad? Y una humildad que se muestra en la ciudad con edificios que no son altos y la vida que era sencilla y solidaria. O sea, si uno va a hacer un estudio sociológico de lo que era La Rioja y lo que es, se puede concluir que es un caso para estudio, porque la gente de esta época estaba, por un lado, castigada, pero por otro desarrollaron su orgullo. Y entonces es como que realmente no fueron muy abiertos a lo que eran los movimientos mínimos de migración, hasta que no hubiera un motivo grande como fue el de que Menem estaba en la presidencia. Pero si no por motus propios, no atraía ni a la población, porque decían, el riojano es una persona que socialmente es entregado, te da todo, pero cuando puede, te lo cobra, porque tenía esa patología, era como que en el fondo, por sentirse menos, también se cubría de cierto ego, ¿verdad? Y eso lo explotaba. Entonces no hubo posibilidades de que ingresara mucha gente. Y entonces dice, el despoblamiento de las guerras calchaquíes, la ciudad que se despuebla y los vecinos que se mudan a atender sus chacras, se generan nuevos focos de crecimiento en torno a estas manzanas, ¿verdad? Entonces empezó a haber mucho menos movimiento, la gente se fue a trabajar las chacras y no se consolidó lo que eran estas 81 manzanas. El camino real era el que se lee desde Buenos Aires, Córdoba, Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy, a Lima, Perú. Fíjense que va tocando casi todos los grandes centros, pero nosotros no, ni Catamarca, pobre, pero iban primero a Catamarca y después nosotros. Las huellas eran de Santiago a Córdoba, a Catamarca y de allí a La Rioja. O sea, era bastante sacrificado venir. La plaza se caracterizaba con yuyos y malezas, no era la plaza que puede haber hoy, obviamente, no había un estudio, ni había un diseño, ni nada. Y como era para el mercadeo y para lo que era las reuniones públicas, era bastante austera, ¿verdad? El tema de los espacios públicos se reconoce que son las plazas y las calles porque no hay construcción privada en ellos, solamente en los sitios de las manzanas. Estoy con una congestión que no saben, y encima el ojo que no me deja ver y me molesta.
El COVID viene por el ojo también, ¿no? Esperemos que no tenga nada de eso, porque me está molestando desde hoy. Los espacios públicos, la calle y la plaza, y dice, tenía plantaciones de naranjos, perdón, que era la ciudad de los naranjos, y vistos desde la entrada de la ciudad, y caracterizaban el paisaje por el color y por el perfume, o sea, la ciudad de los azares, o la ciudad de los naranjos. Eso estaba hasta hace, qué sé yo, unos años, porque estuvieron en la plaza, plantados también, pero cuando vinieron los problemas de la provincia con los empleados públicos y que hubo grandes cambios, sería 1990, 1993 más o menos, se tiraban con las naranjas, ese era el proyectil que había, no había bombas, tiraban con las naranjas y las vaciaron a todos los árboles que había porque se concentraban en la plaza, por cualquier, digamos, piquete o reclamo, iban a la plaza, pero no usaban ni palos, ni bombas, ni lo que son las otras estas que se hacen con la botella, sino justamente las naranjas. Y yo he estado en algunos temas hasta que se resolvió el tema de los profesionales, que se reconoció un plus a los profesionales, por lo que, bueno, era la cuestión de cómo no se paga, en teoría, salvo que sea un trabajo privado, lo que uno tendría como honorario de conocimiento, el honorario de lo que uno hace, el título, ¿verdad? Y entonces conseguimos que se paguen los títulos y conseguimos que se paguen el plus de profesionales, que era esa propiedad intelectual que uno tiene, y bueno, hasta ahí se tiraron todo lo que quedaba, no quedaron ni naranjos, ni quedaron ni los palos, nada de los naranjos. Profe, señora. dice Lobato, él considera que en la diapo anterior, sí, los números de los templos sí. tienen que estar cambiados. Ah, no me digas. Problema de imprenta. Uh-huh. Ya lo vamos a corregir, claro, por los... Ay, bueno, no voy a perder tiempo, ahora lo veo y lo corrijo. Bueno, para que por lo los tengamos puntos en cuenta. cardinales, me dice Sí, de Lobato. debe Bueno, ser. Bueno, yo lo reviso. ¿A dónde estoy acá? No, seguimos con esto. Entonces, esta era la caracterización de La Rioja, la ciudad, hacia el 1800. ¿Qué pasó al 1900, 100 años más? Bueno, aparece como que el siglo XIX, una serie de cambios. Y entonces dice, las aldeas sin ocupar de las manzanas de la fundación, las calles son de tierra, sin árboles ni vereda y con acequias de río. O sea, todo lo que eran cauces que uno iba creando para el regadío de eso. En este periodo, 1800-1900, la estructura urbana pasa a ser un estado de inestabilidad y es consecuencia del lento proceso de adaptación a los cambios. O sea, hubo un cambio muy grande porque aparece, digamos, siglo XIX, lo que había hablado Víctor la otra vez, y era todo lo que era la revolución industrial. Y entonces, esa inercia que uno tiene a los grandes cambios, que no es fácil adaptarse, era que hacían que la estructura fuera muy lenta, muy inestable. Entonces, la estructura colonial a una organización nacional ya pasó a ser un cambio denso, ¿no? Muy importante. Y en 1800, o sea, ¿cuál es la organización nacional? Que no dependíamos más de España, pasó del 1810 y pasó el 1900, o sea, allí fue todo lo que pudimos hacer para liberarnos de España en el marco de lo que era el territorio de toda la Argentina. Entonces dice, la estructura colonial a una organización nacional. Y en 1891, la ciudad sufre un sismo, que fue donde tiró los templos más reconocidos, 200 casas, la casa de gobierno y 3 escuelas nacionales que ya estaban construidas. O sea, fue muy sentido, tiene que haber sido un sismo grande. Entonces dice, en la ciudad hacia 1920, ya hay un área urbana que se puede llamar como consolidada. Hay una mancha donde uno puede decir, mira, hasta acá tenemos ciertos servicios con esta mancha y tenemos que se está consolidando esto. Entonces, en los comienzos del siglo XX, el cambio fue cuantitativo. Dijimos,
la parte de lo que es la revolución industrial y la búsqueda de esta organización nacional que estaba apareciendo en los distintos caudillos y donde uno, justamente salido de esta zona de la más austera y que conocía cada lugar metro a metro porque lo había hecho a pasos, este hombrecito, Carlos Menem, era como que iba a ser uno de los protagonistas del cambio, ¿sí? Le quedó la peor, porque bueno, le tocó eso y no fue muy considerado, fue como todos creíamos que era lo mejor que nos podía pasar y sin embargo no se logró. No es tan fácil decir, las autoridades se cambian y se cambia todo lo que es el orden acá. No, el asunto era, fíjense que él se rodea de un ministro que lo primero que hace es, que debe haber estado en la plataforma, eso, era poner el 1 a 1, o sea, nos vamos a, bueno, hoy nos estamos dolarizando, pero no 1 a 1, nunca. Sin embargo, ahí nos mandó 1 a 1. Y fue acceder a todo, o sea, en el 90 teníamos acceso a todo, a lo que era importado, a lo que no, podíamos comprar coches, podíamos disponer de dólares, pudimos hacer viajes al exterior, o sea, era una buena cuestión para que se tomara como un principio de cambio. Pero pasadas las décadas nos dimos cuenta que no era lo mejor que nos podía haber pasado. Entonces, se reemplazó el empedrado por el asfalto en la mayoría de las calles, dado que nos hubiéramos dado cuenta que el asfalto es caliente, pero el tema del empedrado no. Hubiéramos dejado el empedrado y a lo mejor no hubiéramos sufrido tanto el calor y que nos aumentara la temperatura con lo que hicimos de asfalto o con lo que estamos haciendo de hormigón. Pocos espacios verdes, o sea, el talado de bosques de algarrobo, talas y quebrachos fue total. No dejaron uno en todo lo que era estas quintas, las terminaron echando a todas. Hacia 1916 la cuadrícula fundacional estaba incompleta, pero con servicios básicos, o sea, no estaban las 81 manzanas, pero se leía esta línea que va formando parte de lo que se le dice la mancha de aceite, que uno la lee cuando hay un crecimiento de lo que es desde el polo del centro hacia la periferia, de lo que son los servicios. Entonces, había servicios básicos, aunque así no, digamos, completa toda la trama. El resto era para uso rural, la actividad principal estaba en el centro, y tenía la Plaza Vieja con una extensión hacia la Plaza Nueva, que es de donde decimos la 9 de julio, que fue hacia el sur, suroeste, ¿verdad? Allí, ahí nomás estaba la Plaza 9 de julio. Y los servicios que ya empezaban a ubicarse y que tendrían que haber sido objeto de una zonificación. Si uno pone un matadero, lo tiene que poner en un lugar de la ciudad donde más o menos tenga el criterio de una industria contaminante, o sea, no debería contaminar nada de lo que tiene en residencia. No debería haber malos olores, o sea, los vientos tendrían que estar también considerados. El cementerio y la estación de ferrocarril son 3 equipamientos muy importantes, y acá estaban puestos como pudieron. Como fue creciendo, allí los pusieron. Hacia 1945 se habla de un área urbana consolidada, y ya cubriendo lo que es toda la cuadrícula de las 9 por 9, 81 manzanas, y lo que se va metiendo o pudiendo penetrar en el entorno inmediato, que no lo hace como trama ortogonal. Entonces hay un avance de la estructura urbana, esquivando bordes naturales o accidentes naturales, y hay incipiente avance de equipamiento hacia el este y el oeste. Hacia el oeste, porque se genera lo que hoy es la calle Perón, era el Boulevard Sarmiento, y esa tuvo bastante circulación, y fue organizando mucho lo que es el tránsito del norte al sur. Y del este al oeste, dice, el Boulevard Sarmiento, que sería, a ver qué dije yo, hay incipiente avance de equipamiento hacia el este y el oeste. El Boulevard Sarmiento no es el Ocampo, este es lo que sería la Bari o la Rivadavia, ya vamos a ver cuál de las dos. Pero hay una expansión hacia el este y el oeste, y no así ¿Profe? que se da con la Ocampo. Dime.
Creo que el Boulevard Sarmiento era la Rivadavia, en lo que estuve Ahí leyendo, va, creo que así entonces era. la Rivadavia, el Boulevard Sarmiento. Y, porque sí, porque es este oeste y es una de las troncales. Y el otro tema sería, cuando se desarrolla la Ocampo, ahí sí, porque empieza a necesitar para el sur y para el norte. La Ocampo era la Sarmiento, eso era la Ocampo era el otro bulevar que estaba, que es la de hoy, la Perón. Tenemos hasta el 1950, seguimos hablando de un área consolidada, ya aparecieron cómo se va completando las manzanas del centro, y se extiende hacia un tramo de la actual avenida Ramírez de Velasco a lo que es el Parque Yacampis, donde apareció el primer asentamiento para lo que es un paseo. Ustedes vieron que antes tenía la pileta, tenía toda la zona de camping, bueno, no sé cómo está actualmente, pero no es el Yacampis ese que querían antes, que era el parque de la ciudad. Y aparecen distintas vías que toman relevancia. Acá es donde decimos, bueno, la Ocampo, que estaba justamente junto al ferrocarril, las primeras líneas, lo que era el canal que teníamos hacia el norte, que fue el canal del Tajamar, y lo que venía el canal de Pango, que venía así y se perdía para allá. Y este primer asentamiento, ya en el 1900 tuvimos el ferrocarril, entonces el ferrocarril en La Rioja. La creación de lo que es el hospital como un gran equipamiento y el ferrocarril. Hospital Viejo, ¿verdad? Es donde está el barrio Hospital a la vuelta. Y cuando se vienen para el lado del oeste, que se estaba ya pensando como una zona como para aprovechar de salida, empezó a aparecer este rol de la quebrada como una zona con más arboleda, con ciertos privilegios, y como para ir a veraneo, o sea, las primeras casas que se hacían para decir, bueno, yo vivo acá, pero tengo para veranear allá en la quebrada, ¿sí? Acá estaba lo del Parque Yacampi que le decía que pasando el Tiro Federal y hacia el oeste, se lo había tomado como una zona de verde. Y ya se empezaba a hablar también de los cuarteles y las cárceles que había, porque bueno, se empezó a hablar de que que teníamos aparte de lo que iba a ser el IRS se lo dejó en la zona este, que tendría que haber pensado en una zona de lo que es la escuela de policía y con algún equipamiento de cárcel, pero mientras que anduvo el IRS, como no era una cárcel típica, o sea, las cárceles que están todas cerradas, sino que la gente allí tenía libertad, no eran nada más que pabellones que se podían contactar y tener algún contacto entre los presos, bueno, se trabajó como en la zona del IRS, y con esa característica de que fuera un instituto de rehabilitación social, no directamente una cárcel. Es lo que mantiene, ¿no? Y es una de las cosas que habría que ir pensando en que se muevan, porque han quedado muy en la ciudad. Hacia el 1975 aparecen los primeros planes de vivienda masiva. O sea, el tema era hacer como sea, pero hacer. Eso es una cuestión que es como un principio político. Nadie quería perder el poco, digamos, o mucho crédito que se le diera a La Rioja. Entonces, lo que hubiere, había que hacer. Y hacer por hacer, como suma de antecedentes, y una ciudad que se hacía sin planificar. Dice, no hay política de vivienda acorde a una planificación urbana. O sea, si se elaboró alguna política desde la nación, 1975. Después ya no, porque, bueno, vino la época de la dictadura y no fue, pero no, todavía no estaba creada la Secretaría de Vivienda. Pero si había alguna política de vivienda pensada con alguna planificación, no había nada, porque no era coherente. La dispersión de los nuevos barrios en medio del campo, o sea, más en la zona rural, aparecieron barrios que tenían la densidad, como este barrio, que es el barrio de las Malvinas, ¿no? Sí, el barrio como estas Islas Malvinas y este hospital, sí. Lo que era todos los primeros barrios que se fueron asentando y que los han sacado a la periferia. O sea, ¿por qué? Porque el terreno era más barato. O sea, era más caro llevar los servicios, o preferían dejarlos sin algún servicio, y se les hizo realmente, se les dio
la pauta de que tenían que ser números de viviendas de tanto a tanto, y por ejemplo hasta 200, hasta 500, y se empezaron a construir dándole financiación, pero no tenían el control estricto de la nación. Entonces, mientras que se cumpliera con lo que decían las bases para lo que se pedía, que eran concursos, bueno, se pudo hacer estos barrios. El barrio del ATP, hoy el que está allá atrás del Pesebre, y varios así que ya para esa época contaban con financiación de nación para poder hacerlo. Y entonces dice, la dispersión de los nuevos barrios se fueron al medio del campo, los módulos de manzanas empezaron para sacarle un poquito más de rendimiento a la manzana, que eran cuadradas, empezó también a trabajar la manzana rectangular, perdón, y entonces una cuadrícula central era la que seguía los 100%, que en algunos barrios se lo tomó. Y la otra que fue apareciendo, como allá en los Antártida, en el norte, en los barrios que fueron trazándose, este es el barrio Cardonal, creo, ya fueron manzanas de 20%, con lotes con mucho menos fondo. Y cuando nos pusimos a estudiarlas más, que ya hablo, nos pusimos, pues ya estaba yo acá en el 80, 83, la manzana pasó a ser rectangular, pero con una medida más coherente, o sea, 60% y pico, o sea, para sacar más lotes, hacer rendir más la infraestructura, pero en los 60 podíamos tomar dos frentes, entonces 30 hacia un lado y contrafrente 30, y no tener una calle a los 20 metros, que era lo que encarecía toda la trama vial. Hacia el 92, seguimos hablando de un área consolidada, la planta urbana está muy extendida, tiene estos manchones que se van generando, acá con el tema fue el año en que salieron todas las inversiones, como el Estado estaba muy apretado, quedó desde la década del 90, quedó sin plata, en el 92 fue grave el tema, y digamos del 87, 88 hasta el 90, eran carísimos los terrenos, era carísimo todo, entonces el Estado decía, bueno, yo te financio una parte, y ustedes tengan los terrenos y consigan los proyectos. Entonces empezaron a surgir lo que eran las cooperativas, las entidades sin fines de lucro. Ustedes saben que una entidad sin fines de lucro tiene una parte que puede evadir cierta cantidad de impuestos, le permiten contratar con otras cláusulas que no son tan estrictas como la del Estado, se pueden manejar por etapas y se pueden manejar distintos montos, mientras que el Estado no, tenía una ley de obras públicas que era tajante, ¿verdad? Entonces, el tema de lo que se dé con baja densidad en general, muy extendida, o sea, no controlado, y que podríamos hablar, en esa época yo acuerdo que se hablara de vacíos urbanos o bolsones. Hubo gente que hasta hace, qué sé yo, hasta la época en que 2015, hablaba de que había bolsones aún en la ciudad. Yo no he encontrado bolsones, he encontrado algunas superficies libres que, bueno, han hecho uso de ese terreno y le han sacado el precio que era común en todos, no para el Estado. Y entonces las construcciones eran chatas y había un grado desigual de consolidación y de nivel edilicio. ¿Qué pasaba? Se estaba poniendo todo el dinero en lo que estaba más cerca del centro, y estas casas, porque había que hacerle los servicios, que no estaban ahí todavía, no era coherente que de acá nos fuéramos allá si teníamos todo este espacio libre. O sea, para el 86 más o menos, apareció esta primera franja que dio origen a la Antártida 2, continuación de la Antártida 1, que lo había hecho ya el banco hipotecario y una parte, el FONAVI. Cuando fueron a hacer el 2, había un tramo de la ciudad que desde el centro hasta allá no había consolidación. Y bueno, fue criticado que lo fuéramos a hacer allá, pero apareció como una figura de tenencia de la tierra, o sea, el dinero estaba en una dación de compra al Banco Rioja, al Banco de la provincia. Y el banco decía, tengo acá alguien que me paga con terreno, yo no hago casa, yo doy préstamo. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Se sentaron, se pusieron a charlar, y una cooperativa adquirió esos terrenos, le paga a lo que es el
fue por Fonavi solo. Después aparecieron las cooperativas. Por ejemplo, compraron tierras en lo que era el Cardonal, en Infantería, y salieron los barrios de Virgen de los Cerros. La cooperativa hizo toda la urbanización porque primero que le hacíamos las casas, pero no podíamos dejarlas sin agua, sin nada. Entonces se retació lo que era la respuesta en casa y se les dio en los servicios mínimos, que era abrirle las calles, dejarlas circulables, perfiladas y con la infraestructura de energía y agua. Pero en la construcción después cada uno lo podía terminar porque no daba para hacer más terminaciones. Así fue con algunos loteos de acá, que eran, bueno, aparecieron cooperativas, entidades sin fines de lucro, aparecieron los country, aparecieron lo que eran el tema de los barrios, el que decía recién yo, que está atrás del pesebre. Bueno, era una cooperativa de maestros, los docentes, junto con algunos empleados de una repartición que era de la nación. Y así se fue haciendo de a poco. Que es la cooperativa municipal, el primer barrio que se hace es el faldeo sur, perdón, el faldeo norte, el sur estaba sin hacerse todavía. Y esta zona fue, antes de que se planificara todo el faldeo, una zona que fue tomada también por unos docentes, y con terreno ellos hicieron todo lo que era la urbanización de ese primer barrio. Entonces, eran donde conseguían los terrenos, los podían pagar, lo hacían. Fíjense acá, Nueva Rioja. Es un barrio que tiene cierta capacidad, porque eran casi 500 viviendas, y sin embargo se hizo a través de desarrollo social. Entonces, el loteo y todo esto lo primero que se hizo fue darle los terrenos, pero dejar algunos terrenos sin estar ordenados para lo que fuera una plaza, dejar para una escuela, dejar nada. Ese barrio, perdón, ¿Sí? arquitecta, ¿ese barrio no es el Nuevo Argentino? No, Nueva Rioja es todo esto, ¿sí? Perdón, todo esto, o sea que de la Bari seguís y se desarrolla al sur. Hay una parte que es bien al sur, que es el barrio argentino, ¿sí? Este barrio argentino son unas manzanas de Nueva Rioja. Al este, profe. Al este, Al este, sí, siempre al este de lo que era la ruta, ¿no? Es que dijiste el sur. No, al sur de lo que es el Nueva Rioja, acá hay como un arco, y ese es el argentino. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que me decía Víctor? El Nueva Rioja son todo loteo grande. Sí, Adri. Y después hubo un asentamiento que hizo un barrio a continuación del argentino, creo que es el 9 de julio, me parece. El 9 de julio, claro, que sale casi a la par del argentino. Y bueno, Sí, y tenemos el Virgen del Valle, que se acerca hasta la ruta. ¿Sí? ¿Adri? Sí, está de la rotonda al este, sería. Está Nueva Rioja, el argentino y el 9 de julio. El Nueva Rioja era un asentamiento enorme, pero que no tenía lo que puede tener una urbanización ni un loteo como la gente. Acá es donde empiezan a trabajar simultáneamente organismos que tienen que ver con la vivienda y organismos que tienen que ver con la gente que tiene menos ingresos. Entonces, se meten sin seguir ninguna ley ni nada, y por su parte, desarrollo social genera todo ese barrio. Y lo que hace la municipalidad más o menos controló algunos de estos, los que por ahí conseguíamos que pasaran por la municipalidad, porque algunos la desconocían totalmente. Entonces eso es lo que digo por ahí, la ordenanza del 92 sale por una suma de voluntades y una suma de problemas que veíamos que no se resolvían y que cada vez se iban a divorciar más. Entonces como que no existía la municipalidad. Entonces, bueno, nos juntamos y fuéramos de vivienda, fuéramos de la parte de hidráulica, todo, sacamos esa ordenanza que bastante pobre, aún sigue estando vigente. Y es increíble los años que han pasado. Es más, cuando uno hace un plan regulador, que en el 80 se hizo acá, y el plan regulador fue el que dijo, mira, acá va a estar el parque industrial, acá va a estar, porque en el 80 estaba previsto para el 82 la ley, estaba la ley de promoción industrial, digo. Para el 80 estaba lo que se hablaba de
del matadero, de que tendría que tener su lugar, que tiene que estar lejos de tal lado, que bueno, que este estaba funcionando mal, que estaba tirando olores a los barrios. Estaba la parte de lo que era el cementerio, que se estaba comiendo todo el entorno con barrios y no tenía para dónde crecer. Entonces, gracias a que un club después pudo negociar unos terrenos cruzando una cuadra, hacia el sur se desarrolló eso. Hasta que vino el desarrollo de lo que era la nueva tónica en lo que se hacía en cementerio, que gracias a Dios, por una cuestión cultural, era muy poco creíble que fuera a salir, y salió que fue el cementerio parque, que es lo más lógico en una ciudad que estaba adquiriendo a escala de ciudad. Pero bueno, hasta tanto, fueron 2 tiras que están a los lados de la calle de Malvinas, creo, justamente ocupada por el cementerio. Y sin poder entrar nada más. Por eso justamente pudieron meter los otros 2 cementerios. En el caso de lo que es las cooperativas y con el crédito, una parte con crédito del banco hipotecario, que fue una época que cuando es cantado, cuando no hay plata del Estado, el banco hipotecario salía con algunas obras. Y es cantado que uno tiene una extracción radical y el otro, el oficialismo, una extracción peronista. Entonces, acá fue una época buena para lo que era el banco hipotecario porque hizo bastantes obras. Hizo en la zona norte, hizo en la zona esta del sur, que hizo el barrio Juan Facundo Quiroga al sur, con varios, otras entidades, con el Canal 9. Pero bueno, allí ellos venían, los proyectos se los empezamos a pasar nosotros, porque ni eso podían pagar, pagaban la tierra y traían sus socios. Cuestión que para vivienda ya era un problema, porque vivienda era una institución que debía dar solución a aquel que carece de vivienda por un artículo de la Constitución, o sea, era constitucional, y aparte, con todos los requisitos que se fueron armando y que dio origen a todo lo que era esta institución, Secretaría de Vivienda Nación. Y resulta que por hacer toda esta cantidad de cosas, tuvimos que ir relegando algunas cosas de estas, y algunas veces discutir con la municipalidad porque todo no se podía hacer. Entonces estaba la presión de la gente había pagado cuotas, estaba reembolsando lo que era el crédito de su terreno, y lo peor es que, bueno, algunas cooperativas se las veía como que existían, pero había otras que eran fantasmas, eran re truchas, y ahí se vio todo el negocio. Y bueno, aparecían cooperativas que no sé dónde existieron, o que eran de grupos políticos. Y la cooperativa no tiene que tener un origen político. Es una entidad sin fines de lucro que arman un grupo de ciudadanos que van buscando un fin común. Siempre hacia los servicios. Y los servicios eran de vivienda, a veces tenían de ropa, a veces tenían de lo que era alguna provisión extra, pero las viviendas son los servicios que más anduvieron acá. Y bueno, hubo una época en que teníamos 14, 15 obras por cooperativas que estaban reconocidas, y había unas 15 o 30 que no las conocía nadie, y estaban sacando la financiación. Con el agravante de que la gente pagaba y se les daba un terreno que les decían en la manzana tal, pero no estaba subdividida esa manzana. Entonces, fíjense lo que pasó con el círculo policial, que después viene acá a la zona sur, porque ya venía con problemas. El círculo policial era la gente que estaba de categoría, digamos, de mayores logros en lo que era la policía, oficiales y suboficiales. Y ellos pagaron las tierras y las empezaron a cobrar a la gente porque no, con todos los oficiales que tenían no llenaban todos los loteos que querían hacer. Y se largaron a vender 400 lotes en una primera instancia. Y bueno, cuando la gente quiso ir a esas viviendas, no existían ni las escrituras para individualizarlo, ni existía el loteo. Imposible vender eso así. Entonces, donde creían que entraban 20 casas, no entraban. Bueno, eso fue un fraude que los del círculo policial en ese momento casi iban presos. Y era un golpe fuerte para, como Estado, que nos pasara eso. Y bueno, en algún momento después se les hizo un juicio, igual a los del Canal 9, todas las que más o menos estuvieron y que pudieron salir a flote con un primer planteo de programa estaba bien, pero cuando venía el segundo o el tercero, ya era que había alguna cosa rara. Y el círculo policial quedó
gente que no se les dio respuesta ni en lo que fue unos lotes que había sobre la zona de, pasando lo que era esta ruta nueva, o sea, el tramo este que quedó de la ex ruta para trasladarse acá, la ex 38, y una zona acá que se extendía, allí se hizo una parte para el círculo policial. Y después se pensó que iban a venir acá a la zona sur, y bueno, en la zona sur reclamaron y estuvieron atentos a la división de tierras y ahí se les dio. Ya les había costado unas autoridades presas y con prontuario, bueno, no querían de nuevo. Pero han hecho algunas cositas que no eran convenientes. Cuando decimos que en el 82 ya estaba el parque industrial, en el 92 ya estaba recontra instalado, y esta era la extensión, y dentro de esto estaba lo que era el tema de la zona para industrias contaminantes. Y por acá estamos con la reserva esta de la rodadera, no, ¿cómo se llama? La represa, que después generó en torno a todo lo que era el barrio industrial, el barrio 20 de Mayo, y son todas esas ocupaciones que se fueron haciendo luego, loteos, pero oficiales, ¿verdad? Con lo que se podía rescatar. Y nos vamos, ¿pase una de más o no? A ver, espérense. No. Profesor 93. Bueno, terminemos con esto. Entonces, fuera de la cuadrícula fundacional estaba marcada la tendencia de crecimiento a través de los ejes estructurantes de la ciudad o las vías de conexión. Seguían siendo unas vías que tomaban algún rumbo como inclinado, pero siguiendo lo que era el norte-sur o el noreste-suroeste, y las que tenían más desarrollo hacia los límites de lo que eran las Padercitas, y sobre la San Nicolás de Bari, que ya se estaba desarrollando como una calle importante. ¿Qué pasó? Aquí se podía hablar de lo que era una ciudad que tenía algunas áreas por vocación, podríamos estarla subdividiendo. Y entonces, toda esta zona quedó, vieron que están los hoteles del ACA, estaba el autódromo, o sea, los grandes emprendimientos de equipamientos con un uso compatible con los restaurantes y los clubes, y el esparcimiento. Por eso salió el hotel ese que tiene los tres chichoncitos ahí puestos, y todo lo que era el Parque Yacapi tenía cierto sentido. Sobre la San Francisco un uso también con vocación de paso, de esparcimiento, pero ya un uso residencial y con confiterías de categoría, ¿verdad? Clubes, discotecas y parrilladas. Y terrenos que empezaban a tomar valor por lo que justamente era una zona con una vocación ya definida. Hacia el sur se dio lo que era el comercio diario, los talleres, y bueno, salió a la calle esta avenida Córdoba con comercios y mezclados, o sea, bien mixturados, para las zonas de lo que eran los barrios. Y sobre la Bari apareció el equipamiento barrial y la tendencia esta de decir, bueno, ¿por qué hacia el este? Y bueno, se tomó como una zona de servicios, porque si ya estaba el hospital y se fueron acomodando y las calles se fueron adaptando, se pudo dar como un corredor sanitario. O sea, permitía que desde aquí estemos a un paso y fácil accesibilidad al resto, ¿verdad? Entonces tomó esa característica. Pero bueno, dice que en el casco céntrico se integraba al casco céntrico con comercio diario, periódico y con restaurantes. Y también estaba lo que era el ferrocarril, entonces hizo que se pusiera los restaurantes estos. Y bueno, acá había unas canchas que se empezaron a alquilar de pádel, pero después no salió, eso que surgió todo para el oeste. Los restaurantes y todo que hacían para la ruta, y el comercio barrial, sí, el comercio sectorial y barrial, en las zonas de las avenidas estas importantes. La avenida Ramírez Velasco es una que tiene un gran corredor comercial. Lo mismo la Alem y la Peñalosa, que estaba siguiendo la misma tónica. Sigamos. Y acá ya está. Hacia el 2000 se habla de un área urbana consolidada, se han incorporado nuevas urbanizaciones, barrios del Instituto Provincial de la Vivienda que alguna planificación seguían, como fue este barrio, que no es alguna planificación, fue una de las más serias, y con todos en contra. Pero bueno, si a ustedes le dicen, te doy tierras, te las doy sin precio, o sea, no te las voy a cobrar,
y vos analizás hasta dónde podés llegar, y bueno, estaban saliendo lo que era la circunvalación. Se estaban instalando los mejores loteos justamente donde fuimos abriendo la circunvalación. Se estaba instalando lo que era el tema de este nudo, de que era la ruta vieja, y estábamos pensando en que si uno tenía consolidado hasta este escalón, bueno, era proyectar el crecimiento de esas redes, o sea, no era traer una red nueva. Y a lo mejor una de las calles, una de ellas traerían algún nexo importante, pero la que era servicios ya existían acá. Entonces era más fácil pensar que si esto no tenía costo el terreno, bueno, lo estudiemos a ver qué factibilidad hay en cuanto a los riesgos inundables y en cuanto a la parte de la topografía, y veamos si nos conviene hacer las viviendas. Y bueno, es como que estábamos ya pensando en construirlo, pero tuvimos todos los documentos, que en un momento que no había dinero, no hicimos más que estudios. Entonces pudimos solventar los estudios de lo que se hizo por el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, que nos financió los estudios de la parte hidráulica, que era lo que más nos molestaba, más nos tenía preocupados. Y coincide con los nuevos asentamientos, estas cuestiones de lo que fue los countries o las ordenanzas estas, que iba a ser para tipo country, que iba a tener una característica que se llamaban urbanizaciones especiales, pero que en el momento de sacarlas no las pudimos encuadrar en nada, o sea, el municipio no las pudo encuadrar, aún cuando la gente que haga urbanismo pues consultada y todo. Entonces, el municipio tenía que actuar, tenía expedientes ahí que se le iban a caer por el propio peso. Y la presión de esa gente hizo que aparecieran los country, pero con el nombre de una urbanización especial. O sea, algunos ya tenían pensado que el country no podía urbanizarse si no tenía un espacio público grande al frente. Bueno, había algunos como Ramírez Velasco, que después no se hizo. ¿Cómo se llama el que está frente a tu casa, Diana? Se llamaba. Bueno, era otro country. Estaba el country de de los olivos, estaba el country de lo que eran los empleados judiciales, el country de los empleados de distintos lugares. Y sin embargo quedaron como loteos comunes. El más visible es uno que está subiendo para la quebrada inmediatamente después de lo que es este que se llama Jardín Español. Tan terrible ese loteo, que al final no tenía nada de country, porque ni siquiera fue las medianeras hechas con muros virtuales, o sea, verdes, que fueran grandes ligustros y que allí se pudiera ampliar y que no hubiera tapias cerca de lo que eran los dormitorios, todo, y estos se abrían con espacios libres amplios alrededor, cada uno de los lotes. Acá entraron los lotes porque vendieron tantos lotes y los pudieron acomodar, pudieron entrar por vivienda porque por un lado era irrisorio lo que tenían para pagar, y cuando uno les cotejaba lo que les habían cobrado el terreno era una locura. Se lo habían vendido como que se entraba por la parte de la San Francisco y se podía acceder por el norte, por una de las calles, no sé si las Carretas o cuál, que corren este-oeste. Y tenía una salida, entonces iban a tener controlados los ingresos y como si fueran country realmente. No, eso era una calle que pasó por el medio. Y bueno, una serie de irregularidades que se permitieron porque eran cuestiones que ya estaban, la gente loca, o sea, la gente ejercía mucha presión y no había forma de sacárselos encima, y era el peor de los negocios, habían pagado sus terrenos. Y allí es cuando les digo que después aparece por acá abajo, en lo que se les da a los del círculo policial, con tal mala pata que acá hay todo bueno, el otro río, el río que aparece, que se toma cuando pasamos las talas, perdón, pasamos los sauces, y llegamos al de las talas, y con el crecimiento allí, fíjense, este es el de los sauces, y este es el de las talas. Y entonces, nosotros habíamos pedido la no inundabilidad de esta zona, se hizo todo un estudio, y la no inundabilidad de 400 y pico de hectáreas, acá 477, que era todo esto. ¿Cuál era la influencia que tenemos acá? Todo este río, las talas, que aparentemente era un cauce seco, pero tiene un cauce muy marcado, y que es el que termina siendo, cuando uno sigue el recorrido, el que corta a la ruta nueva, y es el donde está marcado el puente del Malpaso. ¿Se ubican? Cuando uno entra a La Rioja,
Después pónganse, véanlo en el Google. Y ese arroyo, río Malpaso, es justamente la desembocadura de este río. Y este es el de los sauces, que sí se podría haber tomado, también tenía su cauce marcado, era impresionante el cauce. Y bueno, si van a buscar dónde termina y dónde hay puente, no existe acá el río Los Sauces con un puente sobre lo que es la vía esta 38, la nueva. No existe. Entonces como que al puente lo borraron. ¿Cuál fue la consecuencia? Que este loteo tiene esa forma, como de una porción de pizza, quedó como una batea. O sea, ahí se inunda. Y se va a inundar cuando haya grandes escorrentías de los ríos. Cuando estos ríos estén activados, ¿verdad? Es un peligro. Este no tiene cruce, acá no tiene puente. Este, gracias a Dios, viene y la desembocadura es hasta donde se prevé que va a crecer La Rioja ahora. O sea, se amplió el ejido urbano y se puede usar, y tiene que ser la municipalidad la que le dé toda la factibilidad, es decir, le va a proveer los servicios como corresponde. Y bueno, justamente han estudiado que crezca hasta donde está el Malpaso. ¿Mm? Y ese río va a tener que tener a la vuelta, o sea, en las márgenes, algún tratamiento, algún estudio. La anécdota es que toda esta parte, después veanlo en Google, hay acá como marcado una barrera roja. Eso era todo un terraplén que había que hacer para contención de lo que era que no se nos fuera a desmoronar el río, porque acá había unas canteras trabajando que no hay forma de que lo sacáramos a ese hombre. Y si ese hombre se iba, acá quedaba todo una gran cava que no se podía manejar de otra forma. Entonces, el proyecto preveía justamente que pasara al lado de la cava que había hecho esta falsa extracción de áridos y de minerales, porque no tenían permiso para allí, sino que fueron como ocupadores para eso. Y te recibían con escopeta y todo, hasta que se puso firme en lo que es minería y elaboró un croquis que dice cuáles son las zonas donde hasta dónde se puede extraer los materiales de tal calificación. Y de allí más no. Y bueno, con eso y un poco de poder de policía lo han corrido al hombre, pero no se ha ido. ¿Qué pasó? Cuando llegó esta obra, esto no se pudo hacer, porque si estaba previsto hacerlo para contener esta parte, ya estaba todo socavado, lo había hecho cantera todo. ¿Y quiénes estaban acá? Los señores del círculo policial, que nuevamente se le habían dado como hicieran un loteo, no lo hicieron, lo vendieron como 600 lotes y no entraban ni 400, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, y la gente venía, y venían, yo los he atendido, me decían, mire, me vendieron este lote, 5.000 pesos, acá tengo la escritura, todo, señora, está bien, tiene una escritura, pero ¿en qué plano lo podemos encontrar? Porque ahí no hay todavía loteo. Hemos perdido en las manzanas el fraccionamiento original, que lo íbamos a hacer loteo cuando se hace la obra, no está. Y bueno, todo ese tipo de cosas son cosas que molestan. Y molestan mucho, y a familias que han pagado y que han estado allí empeñándose para poder llegar a tener su terreno, es como si vemos hoy los ocupas allá en Buenos Aires, ¿sí? Lo que está pasando. Bueno, nosotros también la pasamos, pero a otra escala. Y que la gente porque han estado en la huella, o porque han estado fuera del camino real, es pasiva, que no se fue ahí con todo y hizo lo que debían hacer, que tendría que levantarse, y bueno, lo lamento por la policía y todo. Todos estos barrios después los vamos a ir identificando en uno con colores. Chicos, hasta acá es lo que es La Rioja, y más o menos el barrio se consolida, el de la zona sur, el que estaba marcado hasta el río Los Sauces, al 2004. No se ve nada, profe. Lo apagué yo. Ah, Se apagó porque ya no daba más con la vista. Tiene en el fondo es que, ahí está. ese tratamiento que es, de decir, se empezó en el 2004 y podemos decir que fue hasta Los Sauces al 2010. Los Sauces hasta las talas 2015. Y después ya quedó esta parte que decimos que se está haciendo del Kirchner, y si no, una parte que vuelve a repetirse el modelo que otra área, en este caso la Dirección de Tierras, ha loteado y ha hecho sobre lo que eran las cloacas. Ha loteado y ha registrado gente que son demandantes de vivienda, que están apurados, y bueno, no sé cuánto les habrá cobrado, pero lo localizan ahí. Y están haciendo algunos planes ahí. Que lo que se llama el loteo, ¿es San Francisco? ¿Es? No. Sí,
Adriana. Los lotes de allá son de Francisco I, Francisco, no es primero, Francisco I, Francisco II, ¿sí? Prácticamente 700 lotes, el primer loteo. Bueno, chicos, hasta acá el panorama, y lo otro va a quedar todo en manos de Lucas y Patricio. No, Lucas es el mismo, y me falta siempre uno. Lucas y Rojas. Rojas. Acá está. Con Rojas, que bueno, yo material tengo para darles. Adriana tiene material para darles, o sea, para completar la información gráfica van a tener, pero tienen que planificar cuándo la van a hacer, porque el tramo de tiempo es el mismo, para que no estemos saliendo y entrando de La Rioja. ¿Estamos? ¡Ay, qué caras! Yo los voy a ayudar. No los voy a largar solos, Adriana tampoco. ¿Estamos? Pero no se pierdan, empiecen a conectarse con nosotros porque van a necesitar esa información. Es toda gráfica y le van a poner un año y ya, una fecha. Sí, arquitecto. Lo demás muchas gracias. es lectura del libro que han hecho ustedes. Lo demás es extractado todo el libro hasta el 2000. Tenía algunas previsiones y hasta el 80 fue lo concreto. Bueno, el hecho de tener acá la ciudad para ver las cosas, para espiarlas, para saberlas por algún oído que nos puede informar, alguien que está informado, o para conseguir más material y que tenemos los libros ahí nomás, hizo que tomáramos ese ejemplo, y bueno, que lo tome gente que sea responsable. Los otros están con menos bibliografía, pero tienen que hacer buen trabajo también. Tienen que entrar a indagar. Ustedes lo tienen acá, para probarlo. Bueno, estamos, ¿qué hora es? 23:18. Nos vemos, chicos, me van a matar. Nos estamos viendo el miércoles, ¿sí? Nos vemos. Sí, arquitecto. Dale. Hasta luego. Ustedes trabajen,